día. Sí, está complicada la cosa, veremos cómo sigue en el día de hoy. Todo indica que hasta que no se conozca si hay acuerdo con el fondo y con los acreedores externos, la situación va a ser por demás compleja, pero te cuento rápidamente dos o tres noticias y después vamos a hablar de eso porque te preparé unos gráficos para hoy. Los había mostrado anoche en el noticiero y hoy a la mañana temprano los tuve que cambiar porque anoche me quedé corto. Pero antes de ver Sí. eso, te cuento rápidamente dos o tres cositas. La primera, ¿te acordás que habíamos hablado cuando hablábamos de la seca del río Paraná, de la posibilidad de que Cancillería Argentina hiciera algún trabajo con Brasil para que abriera algunas represas? Aparentemente habrían tenido éxito y Brasil está abriendo algunas represas entre hoy y el viernes, de manera que a lo mejor en las próximas horas tenemos una noticia más alentadora respecto a las aguas en el río Paraná. La noticia, si querés, también alentadora es que aquí las cifras, si bien se siguen prolongando los estados de emergencia y demás respecto de las cuarentenas, inclusive en Alemania se conoció en el día de hoy que lo postergó hasta la primera semana de mayo, pero las cifras de víctimas están bajando, están en lo que se llama una meseta y en algún caso descendiendo. Eso no deja de ser una buena señal, un buen aliciente. Y el otro tema que también tiene que ver con lo que hablábamos días pasados es que el presidente de Francia, Macron, ha declarado por medio de lo que sería para nosotros una especie de cadena nacional, entre las cosas que dijo que la agricultura y la alimentación tiene que estar por afuera de los mercados, que no pueden estar a expensas de los mercados. Esto lo dijo el presidente Macron, después, digamos, como una enseñanza que nos está dejando esta pandemia y que por lo tanto las políticas específicas que se van a aplicar al sector deben ser de apoyo y eso se va a anunciar dentro de 15 días. ¿Te acordás que yo te recordaba que en la Unión Europea había una intención originalmente, previo a esta situación, de reducir el presupuesto de la política agrícola común? A expensas de las declaraciones de Macron, da la sensación que va a ser todo lo contrario. Está claro, Carlitos, que para Macron esto es una política de Estado que lo dejó muy en claro cuando se discutió el acuerdo Unión Europea-Mercosur, defendiendo a los productores franceses, temiendo porque obviamente la competencia hubiese sido muy complicada para estos productores franceses si se firmaba el acuerdo tal cual se terminó conviniendo en algunos términos, ¿no? Bueno, y te acordás que previo a esto también había muchas protestas de agricultores franceses, de agricultores españoles, para evitar que estos recortes llegaran. Bueno, con esto que está pasando hoy por hoy, no, va a ser muy difícil que la política que se pretendía imponer avance, y sino que lo que va a ocurrir va a ser todo lo contrario, que va a haber más políticas de apoyo a los productores. Te decía, te preparamos para hoy unos grafiquitos para hablar de eso que a vos te preocupa tanto y que creo que nos debe preocupar a todos, que es el tema de la incidencia que está teniendo el tipo de cambio en la Ujú. Argentina y que, como alguna vez lo planteamos, esta situación es más grave inclusive que lo que pasó con los derechos de exportación. ¿Te acordás que en aquel momento yo decía, y lo hablábamos es más grave el hecho de que te hayan anunciado que durante 5 años vas a tener un mercado cambiario desdoblado por el hecho, te acordás de aquel impuesto del 30%, que hoy parece olvidado en el tiempo, pero que está teniendo su incidencia, que el aumento que hubo en los derechos de exportación. Yo te preparé un grafiquito con los datos de ayer de cierre. Ahí no sé si ahí tenemos el primero. Bueno, espero no equivocarme porque no sé, con la tecnología esta que estamos usando ahora, yo los gráficos los veo exactamente al revés, pero bueno, te cuento. Ahí tenés los distintos tipos de dólar que había ayer. Tenés el dólar Banco Nación, que Sí. sería un dólar minorista, de 61,75. El dólar del Banco Nación mayorista, 65,30, que es el dólar al cual se liquidan las operaciones de granos.
tenés el tipo de cambio básico, que es ese dólar más el 30%, que sería el dólar turista, para llamarlo de alguna solidario, manera. turista Que si solidario le vos llaman, mirás sí. y lo comparás con los dólares que vienen después, está barato, es decir, Mm. 84,89. Tenés a 106 el dólar bolsa y el contado con liqui a 108. Y después tenés el dólar de la soja a 43,75, son los 65,30 menos el 33%. El dólar del trigo y del maíz a 57,46, son los 65,30 menos el 12%. Y bueno, y te puse también el dólar de la carne, que como tiene un poquito menos de derechos de exportación, está un poco más alto, 59,42. Claro, estos datos son los datos crudos que hacen que hablemos de determinadas cotizaciones de los granos, sobre todo, en términos de dólares, pero que refieren a un dólar que no es el dólar al que cualquier mortal en la Argentina podría acceder. Hoy, si vos querés acceder a dólares, en base a lo que te pagan en pesos, no vas a conseguir dólares de 61,75, de 65,30, ni siquiera de 84,89. Si lo querés hacer legalmente, tenés que ir a un dólar de 106, 108 pesos. Ayer recuerdo que en algún momento tocó 115, porque es el dólar contado con liqui o el dólar de la bolsa. Si querés ir al dólar negro, te doy el dato, ayer, según me contaban, en algunas cuevas que están operando de una manera muy particular, se pagaba o se cobraba el dólar blue o el dólar negro alrededor de 100 pesos. Pero por eso lo que yo hice es, suponemos que todo el mundo quiere hacer las cosas legalmente y tiene que ir al dólar bolsa o al dólar MEP. Entonces, vamos a ver, o al contado con liqui. Yo tomé como promedio, como estaba entre 106 y 108 al cierre, tomé como promedio 107. Vamos a la otra placa que tienen preparado ahí los chicos seguramente, en donde vas a ver lo que es la soja. La soja, 318 dólares, es el precio de exportación de la soja argentina, el precio FOB que se llama, descontado los gastos del exportador. Eso sería lo que le deberían pagar a un productor argentino si no hubiera ni derechos de exportación ni desdoblamiento cambiario. 318 dólares. En teoría, le están pagando 214 dólares, que es el equivalente a los 14.000 pesos, que es efectivamente lo que le están pagando. Lamentablemente no tenemos los datos de la página CIO Granos, porque el CIO Granos está colapsado. Esto de colapsado es entre comillas, porque la verdad que un día vamos a volver a hablar del CIO Granos. Si antes andaba mal, ahora anda mucho peor. Pero bueno, te decía, 14.000 pesos se pagaba ayer por la soja en términos generales, un poquito más, un poquito menos. Vos eso te da 214 dólares al tipo de cambio de 65,30. Ahora, cuando vos agarrás los 14.000 pesos por tonelada de soja y querés ir a comprar dólares al mercado legal, es decir, a 106 o 107. 108, yo tomé como promedio 107, te quedan 130 dólares con 80 centavos. Rápidamente te debería decir, estás vendiendo la soja a 130,80, no a 214 y mucho menos a 318. Vamos al maíz. El maíz ayer se pagaba también aproximadamente 8.800 pesos. Eso transformado al tipo de cambio oficial te da 134,80. El precio de exportación del maíz en este momento, en julio va a ser mucho menos, pero el precio de exportación del maíz en este momento, menos los gastos del exportador, te quedan en 151 dólares, que es lo que le deberían pagar al productor si no existieran derechos de exportación ni existiera el desdoblamiento cambiario. Si yo tomo los 8.800 y lo divido por 107, me da 82 dólares. Ese sería el precio al cual se está vendiendo el maíz en este momento. Y en el caso del trigo, que como todos sabemos tiene un precio que está por encima inclusive de la paridad, fíjate, un exportador hoy te podría pagar por el trigo 193 dólares. Como la situación de oferta y demanda de trigo en la Argentina es muy ajustada, ayer si yo dividía los 13.500 pesos que te pagaban por el trigo por los 65,30, da que te estaban pagando 206, 207 dólares. Ahora, si esos 13.500 pesos lo divido por 107, me da 126,20. Es decir, la diferencia es más que notable y la vas a ver en el último grafiquito que tenés, ahí un grafiquito de colores, en donde vas a ver lo que te cobran por derecho de exportación o lo que te descuentan por derecho de exportación y lo que te descuentan totalmente si consideras el derecho de exportación y el
el diferencial cambiario. No sé si lo tienen en la placa, yo no la estoy viendo, pero te la voy contando rápidamente. En el caso de la soja, el derecho de exportación es del 33%, cuando, si vos considerás los dos elementos, derecho de exportación más diferencial cambiario, te están quitando en este momento el 59%. En el caso del maíz, el derecho de exportación es del 12%. Ahora, si vos considerás el diferencial cambiario, te están quitando el 46%. Y en el caso del trigo, 12% también el derecho de exportación, y como tiene un mejor precio, por lo que te contaba de la situación de oferta y demanda interna, la realidad es que te están quitando un 35%. Como ves, lo que decíamos en su momento, el impacto del desdoblamiento cambiario con una economía o con un tipo de cambio que por ahora no encuentra techo, y veremos qué pasa en los próximos días, es mucho más perjudicial inclusive que los derechos de exportación, en la medida en que la economía argentina, como hablábamos ayer, se va a ir acomodando al valor del dólar, no lo llamemos marginal, porque en definitiva este dólar MEP o el contado con liqui es un dólar legal. Sí, claro. Carlos, me pasan acá un dato para tu información, que un amigo, bueno, un amigo sí, pero no voy a nombrarlo, compró ayer dólares en el mercado informal, el dólar blue, a 91 pesos. A 91, sí, a 91 a primera hora. A última hora en el mercado, era el mercado ilegal, es el Sí, mercado, por eso no lo voy a el de las pruebas nombrar. que te decía antes. En el momento pico del dólar legal, entre comillas, que te decía 114, Sí, 115, ese mismo mercado se pagaba 99, pero son dólares blue. sí, sí, sí. Esto quiere decir que no es plata que podés ingresar después al circuito comercial. Lo que te quiero decir con esto es que si vos vendés mercadería legalmente, por supuesto, dentro del circuito comercial habitual, y por otro lado después querés comprar dólares con esa plata, lo tenés que hacer dólares formales, por llamarlo de alguna manera. Y tenés dos posibilidades. O te vas al contado con liqui comprando, o al MEP comprando bonos y haciendo toda esa historia del parking, los 5 días, y después te dan los dólares vendiendo los bonos, o lo haces en el mercado marginal pero ahí transformás la plata blanca en plata Ujú, negra. sí, ¿Se entiende esto? se entiende Y si lo perfecto. querés hacer por el dólar turístico, que también lo podés hacer, tenés el cepo de los $200. Con lo cual, te diría que mucha chance de hacer, si querés hacer las cosas bien, de escaparte del dólar de 106, 107, no tenés, salvo, insisto, que hagas una operación en negro, y bueno, y después veremos qué pasa, ¿no? Algunos dicen que se va a venir un blanqueo otra vez. Bueno, como es tanta la incertidumbre que hay, por estas horas se está haciendo la oferta a los acreedores, hay muchas cosas. Yo te diría que ahora, salvo en el caso del maíz, por lo que hablábamos del sobreprecio que tiene, lo mejor es, bueno, prudentemente esperar a ver qué pasa. O si vos lo que querés es vender para hacer canje por insumos o comprar Claro. insumos, que la relación es favorable. Para quedarte con los pesos, vender hoy no parece lo más razonable. Es preocupante, Carlos, lo que pasa. Nosotros hicimos ayer una nota con Roberto Kachanowski, que seguramente la vamos a ver mañana, porque el gasto público sigue en expansión y mucho más en este contexto donde buena parte de la sociedad no puede trabajar y necesita algún tipo de asistencia. Por lo tanto, hay mayor nivel de gasto público, necesariamente para atender una cuestión social. El tema es que ya el mercado lo está viendo esto. Hay una inundación de pesos que se traslada al dólar y habrá que ver qué es lo que hace en definitiva el gobierno, en este caso, con el tipo de cambio oficial, porque ya la brecha te digo, espanta la brecha, ¿eh? La que está dispuesto a convalidar el sector privado, aquel que puede, ¿no? Mirá, te escucho muy bajito, pero creo haber entendido lo que me contaste. Y bueno, evidentemente el problema que va a tener el gobierno, ahora se va a conocer el índice de inflación de marzo, probablemente el índice de inflación sea un poco más bajo que el esperado, fundamentalmente porque en la segunda quincena de marzo casi no hubo actividad, pero de todas maneras el tema de la inflación, ¿te acordás que lo hablábamos ayer también?
que está vinculado al tipo de cambio, a lo que sabemos y a los avivadas. Ayer, después que dejamos de salir al aire, me llamó un productor del sur de la provincia de Buenos Aires, lo contaba anoche, productor de cebolla, muy importante, entre otras cosas, de la zona de Villalonga, por allí, de Patagones. Y me decía que a ellos la cebolla se la están pagando 7 pesos el kilo. Eh, yo me comuniqué, por supuesto, allí en Buenos Aires y averigüé el precio de la cebolla ahí en la zona del canal. Y me decían que lo más barato que se consigue es un kilo de cebollas a 50 pesos. Ujú. Hablando con el productor le preguntaba cuánto sale poner esa cebolla en Buenos Aires, que a vos te pagan 7 pesos. Y me dicen, en el mejor de los casos, o en el peor, depende cómo lo mires, 15 pesos. De 15 a 50 que lo venden en los supermercados, en el Yo Te Conozco, por ejemplo, u 80 que me contaron algunos amigos tuyos que tenés por ahí cerca que lo están pagando en alguna verdulería del barrio. Decime, ¿quién se está quedando con esa diferencia? Es infernal, estás hablando de 3 o 4 veces el valor en el cual la mercadería llega a Buenos Aires y de 10 veces lo que le pagan al productor. Sí, ha habido mucha vivada y la sigue habiendo con el tema alimentos porque además la gente, la población está condicionada a comprar en comercios de cercanía porque no tiene otra alternativa de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, obviamente, están estos comercios que se van aprovechando de la situación. Si te parece, Carlitos, nos reencontramos mañana. Cuando usted lo diga. Abrazo grande, pórtese bien, ¿eh? Abrazo.